Estamos listos esta mañana con Diálogo de Impacto, pero antes tengo un consejo muy interesante que brindarle porque estamos en el mes de la familia. En agosto, BTV te regala una fabulosa refrigeradora. Para participar, cuéntanos una costumbre que nunca falta en tu familia a nuestro número de central de promociones 3182-2038. Además, tus datos personales y de dónde nos escribes. El sorteo es el miércoles 31 de agosto durante Café Caliente. Tras el despido de muchos miembros del mecanismo de protección por parte de la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, muchos han tachado este accionar como un manto de impunidad para los defensores de ese sector. Es necesario, nosotros como gobierno, desde la presidenta Xiomara Castro, el compromiso ha sido y debe de ser por el respeto irrestricto a los derechos humanos, entendiendo que el proceso de desmontaje de la dictadura, de las prácticas dictatoriales y represivas, es un proceso que no es inmediato. Tuvimos una reunión en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, donde se han establecido los parámetros para el reforzamiento de las capacidades técnicas del nuevo personal que ingresa y que vamos a estar en la continua formación. Mientras tanto, para esta defensora de derechos humanos, este mecanismo es burocrático y deberá ser sometido a una audiencia forense para rendir cuentas sobre en qué se han invertido los fondos. Nos habla sobre la transparencia, la humanización y sobre las auditorías forenses. Es muy importante darle a conocer a toda la población hondureña y a la comunidad internacional en qué se han empleado los fondos destinados para proteger la vida de periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia. En tanto, miembros de CELIBRE aseguran que respaldarán este mecanismo si cumplen con el verdadero objetivo por el cual fue creado. Sí, es cierto, ha habido señalamientos en el proceso por la lentitud y por la forma en que los analistas de riesgo a veces tardan un poco en hacer los análisis. Estamos dispuestos a apoyar el mecanismo siempre y cuando ellos lo permitan, porque en el pasado y reciente muchos miembros que forman parte del mecanismo se han retirado porque han visto la lentitud del proceso. Muchos sectores han manifestado que responsabilizan a la ministra sobre todo lo que suceda de ahora en adelante con los operadores de justicia y demás. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Buen día, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos. Este tema que nos preocupa porque, imagínese usted, en medio de tanta violencia, en medio de tanta impunidad en el país, de tanta corrupción, que no exista un mecanismo de defensa. Estamos ya realmente en el mes número 8 del 2022. Estamos en agosto. Y no tenemos un mecanismo de protección. Yo creo que una cuestión es la auditoría, otra cuestión son las cuestiones políticas, pero yo creo que como funcionarios, y con el perdón que merece la ministra de Derechos Humanos, no puede desmantelar todo un mecanismo. En ese sistema debieron haber personas que valían la pena conservar y no pensar ideológicamente. Honduras ya no está para eso. Honduras necesita respuestas. Y es que justamente este tema lo vamos a abordar con diferentes expertos porque muchos dirán, pero es que los periodistas, que los defensores, que los abogados, pero somos los que estamos la cara frente al pueblo. Somos los que canalizamos toda esa injusticia que hay en nuestro país. Tenemos ya estamos en directo con nuestro compañero Samuel Cuellar, quien se encuentra con un abogado en San Pedro Sula, que justamente es uno de los sectores vulnerables. Tenemos diferentes sectores, porque queremos escuchar qué nos dicen ellos, qué piensan ellos. No es posible que se desmantele todo un mecanismo que duró años, que tuvo un acompañamiento de la comunidad internacional y que se desmantele totalmente. Vamos contigo, Samuel.
Así es, muy buenos días, licenciada Emma Calderón, también a toda la audiencia que nos sintoniza en el Diálogo de Impacto. En efecto, muy de acuerdo con usted, con esta presentación, esta introducción que nos ha brindado, ya que no solamente somos los periodistas ni los abogados los que necesitamos mecanismos de protección. Es por ello que me encuentro con el abogado Alceste Menardi. Él es abogado y además ha sido parte de las juntas directivas del Colegio de Abogados de nuestro país. ¿Estos mecanismos de protección al final funcionaban o no funcionaban? En este instante podemos decir que debe mejorar la protección no solamente por los abogados, sino las personas que necesitan las denuncias. Usted nos indica esta mañana. Buenos días. Los mecanismos de protección que ha establecido el Estado, todos aquellos ordenamientos o instrumentos jurídicos para tal efecto han sido un fracaso total. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la normativa legal es correcta y pertinente, pero el Estado no cuenta con la logística necesaria para darle protección ni a los operadores de justicia, ni a los, en general, al medio periodístico, a todos sus operadores, y tampoco lo que más aquí se ha hecho agria, la denuncia y la decepción del pueblo hondureño es que a todas aquellas personas que denuncian, que son parte de procesos como testigos protegidos, no cuentan con la debida seguridad o de repente solo los primeros días de manera mediática les dan algún tipo de seguridad y después estas son víctimas de la misma criminalidad porque el Estado no cuenta ni con la logística, ni con los medios, ni con la voluntad para hacerlo y hemos podido ver hechos lamentables donde personas que han denunciado para poder erradicar estos actos criminales en los lugares donde viven, luego de poner las denuncias son abandonadas y la misma fiscalía manifiesta que no los puede proteger y cuando regresan a declarar como testigos no pueden llegar porque son sentenciados a muertes por estas organizaciones criminales. Sí, lo más mediático son los periodistas y los abogados. Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, son testigos protegidos que no han llegado ni a los juzgados a brindar sus declaraciones. Esto también tiene que dar con el fracaso de estos sistemas de protección. Así es, porque aquí tenemos que decir que aquí pasan dos cosas. Por un lado, que el Estado no hace absolutamente nada. Y por otro lado, el mismo Estado tiene que venir y dignificar sus instituciones porque aquí hay fuga de información. Aquí hay personas que se sabe la hora, el lugar, cuando van a ir a declarar y exactamente el día que les toca son privados de su vida. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía las instituciones, tanto policiales, investigativas como judiciales, todavía están contaminados con los vínculos con estas organizaciones criminales de toda índole. Y entonces es triste que si bien es cierto, debe haber protección, para esto debe ser una protección debida y correcta, no solo un simple discurso, porque aquí lo que encontramos es la hipocresía estatal cuando encontramos a las autoridades en los medios de comunicación o públicamente generando comunicados diciendo que están dando esto cuando la realidad no es cierta y se han invertido miles y miles de millones de lempiras en esto para dar este tipo de seguridad y dar este tipo de logística, la cual nunca vemos que se da nada porque los resultados son totalmente nefastos, es decir, está totalmente aplazada en este sentido la organización estatal. Bien, muchas gracias. El análisis del abogado Alceste Menardi esta mañana, sí. Licenciada Emma Calderón, sí. Si no hay consulta, si no hay dudas. Sí, Samuel. Y bueno, tenemos ya en cuenta eso. Sí, Samuel, justamente estamos en vivo también con Ismania Palatero, que es defensora de derechos humanos. También tenemos a Walter Pérez, que está con la parte policial. Pero antes de terminar con el abogado Menardi, quería consultarle, ¿qué opina él de que se ha desmantelado totalmente todo el sistema de protección? Que en estos momentos no tenemos absolutamente nada. Bien, me consultan de Tegucigalpa, abogado, sobre esta desmantelación de los sistemas de protección. Sabemos que son tan importantes y al final del día, pues era lo único que tenían varias personas que iban a denunciar. Bien, la verdad es que no se le ha dado el debido seguimiento y prácticamente el Estado lo único que utiliza es la técnica que a través de discursos falsos anestesiar la opinión social diciendo que están haciendo algo. ¿Por qué?
Porque si vamos a preguntar ahorita y le pedimos a las autoridades policiales, seguridad, fiscalía, que nos presenten qué es lo que están haciendo, le van a decir que no tienen absolutamente nada porque no cuentan con los recursos ni con la logística. Entonces nos preguntamos nosotros, y todos estos presupuestos de seguridad que el Estado ha venido a través de los años de administración en administración y las administraciones actuales, ¿dónde va a parar? Porque las ayudas incluso internacionales en este sentido existen, porque las personas que denuncian, las personas que son testigos, lo único que tienen que hacer es encomendarse a Dios. ¿Por qué? Porque si una persona en los sectores peligrosos declara sobre algo, el Estado tendría que venir y tomar a esa persona y reinsertarla en otra localidad de la ciudad o fuera de la ciudad, para que esta persona pudiera vivir en paz, porque el Estado está en la obligación de garantizarle el derecho a la vida, a su integridad, al trabajo, y esto el Estado totalmente no lo hace. Su acción es nula, y esto es lo que permite que se genere mayor criminalidad, mayor impunidad y el temor de la sociedad de denunciar a aquellos que cometen este tipo de delitos. Bien, muchas gracias. El análisis del abogado Alceste Menardi, compañeros en el estudio, muy completo, y nosotros nos mantendremos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo aquí de la zona norte. Regreso con ustedes, licenciada Emma Calderón, en el estudio del diálogo de Pedro Zula. También tenemos, porque nos vamos a quedar después con Itmania Platero, pero tenemos a Walter Pérez con la parte policial. Y yo creo que aquí es muy importante, y yo voy a decir algo que siempre lo he tenido en mente. Muchas personas, muchos defensores, muchos periodistas, muchos abogados agarraron este mecanismo para conseguir seguridad gratis del Estado. Y andan con aquellos grandes despliegues de policiales y personas que se buscan conflictos, y está bien, pero se le pierde la protección. O sea, en estos momentos quisiera saber cuántas personas están bajo protección, bajo vigilancia de este mecanismo por parte de la Policía Nacional. Vamos contigo, Walter. Así es, licenciada. Buenos días, televidentes del Diálogo de Impacto. Me acompaña el subcomisario Edgardo Barahona, quien nos profundiza en torno a este tema de los mecanismos de protección a los periodistas, de igual forma a los profesionales del derecho. Subcomisario, hasta el momento, ¿cuántas personas están bajo este mecanismo? Buenos días. Muy buenos días, Walter, a las personas que se informan con Diálogos de Impacto a esta hora de la mañana. La Policía Nacional recibe las disposiciones que establece el mecanismo sobre aquellos ciudadanos hondureños que son protegidos bajo esta medida. La Policía Nacional entre 120 a 130 personas le está dando este tipo de protección que el mismo mecanismo establece cuáles van a ser. Como institución nosotros damos un resguardo de 24 horas a la persona que recibe este beneficio, y de igual manera se establece por parte del mecanismo si estas personas, aparte del resguardo 24 horas que va a tener por parte de elementos policiales, se le establecen otro tipo de medidas de seguridad como el uso de vehículos blindados. Estas disposiciones son revisadas cada 6 meses para medir si hay todavía un grado de peligrosidad para la persona que recibe el beneficio, o si por el contrario hay que agregar o disminuir algún tipo de protección. ¿Y esto es debido al grado de peligro o a las amenazas que tenga la persona, señor? Así es, recordemos que el mismo mecanismo establece, si dentro de las disposiciones se establece que hay que reubicar laboralmente al beneficiario de las medidas, si de igual manera hay que agregar otro tipo de medidas para garantizar que esta persona no se ponga en riesgo. Como institución, la Secretaría de Seguridad recibe la instrucción de parte del mecanismo, lo coordina con la Unidad de Derechos Humanos, que al mismo tiempo establece con la Policía Nacional el grado, el nivel y lo que cubre estos servicios de protección. En algunos de los casos están los acompañamientos permanentes de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, a sus otras actividades personales que ellos tienen, pero de igual manera los mismos patrullajes que se hacen por los diferentes medios de la Policía Nacional para garantizar que esta persona no exponga su vida. ¿Esta cantidad que nos acaba de mencionar es entre periodistas y abogados o hay más involucrados? Son de las personas que el mismo mecanismo ordena que debemos darle protección, entre 120 y 130 que se les está brindando en este momento este tipo de protección 24 horas por parte de la Policía Nacional. Bueno, muy claro, el subcomisario Edgardo Barahona. Licenciada, no sé si tiene alguna consulta, el subcomisario le escucha.
Sí, en estos momentos su comisario, sabemos que está desmantelado el sistema, ustedes siempre mantienen esa continuidad. ¿A quiénes le informan ustedes? Si nos reitera la pregunta, licenciada. En estos momentos sabemos que el mecanismo está desmantelado. ¿A quiénes le están informando ustedes sobre esta protección de estas 120, 130 personas? No estoy escuchando. Ahorita. Vamos a tener un problema técnico, ahorita solventamos, licenciada. Solo recalcando la consulta, licenciada, ahorita le escucha el subcomisario. Sí, solamente quería consultarle si, como en estos momentos el mecanismo está desmantelado, ¿a quiénes le están informando ustedes o han tenido nuevas solicitudes de protección? Recordemos, licenciada, que las revisiones de los mecanismos de protección se hacen cada 6 meses. Y obviamente nosotros tenemos como institución las personas que nos sirven de enlace para poder coordinar, porque aunque el mecanismo en este momento no esté funcionando como usted lo comenta, los mecanismos de protección se están brindando porque ya es una disposición que a nivel de Estado se deben de cumplir. Los mecanismos de protección por parte de la Policía Nacional se están brindando las 24 horas y las revisiones se hacen mínimo cada 6 meses para determinar si hay que incrementarlos o hay que suspenderlos o hay que reducirlos. Obviamente, mientras eso no suceda, nosotros como institución estamos obligados a seguir protegiendo a la persona a la que se le asignó este tipo de medidas. Sí, sí, muchísimas gracias al subcomisario Barahona por esta información muy importante. Es muy importante conocer realmente todo este proceso. Ahora nos vamos con Ismania Platero. Muchísimas gracias, Ismania. Tú eres defensora de derechos humanos y es muy importante conocer también esta parte, porque tú eres una de las voces que has estado disonantes y recalcando, insistiendo en que este mecanismo tiene que funcionar porque es una garantía de las libertades que deben de existir en un país. Muy buenos días, Emma, y a toda la audiencia. Bueno, pues yo te diré que junto con la señora María Isabel Barahona, una defensora también de derechos humanos, que actualmente por cuestiones de inseguridad y que perdió incluso miembros de su familia y fue ingresada casi a la fuerza, te voy a comentar, en ese mecanismo de protección. Y que porque este mecanismo no es del todo como la ley lo plasma, y ya que es elitista, es discriminatorio, al menos con el principio, con el ideal con que fue instalado en Honduras, no fue el ideal. Ya al momento de ingresar uno, porque yo formé parte de este mecanismo, no solo por ser defensora de derechos humanos, sino también por ser periodista y además por mi trabajo que realizo como perito en algunos casos en los tribunales de justicia. Sin embargo, en ese momento que estaba en manos de la señora Nora Urbina, se hizo un procedimiento muy justo, equitativo, te explico. Ellos proceden todos a hacerle un análisis minucioso. Creo que después de esto ya es donde caemos en problemas cuando hay un cambio de autoridad y luego el mecanismo lo que hace es revictimizar a las personas. Me tocó darle acompañamiento incluso a varios que tenían problemas muy graves, compañeros periodistas, amigos también defensores, y que en su momento ni siquiera fueron escuchados, o si eran escuchados, sus problemas fueron minimizados por las autoridades y por analistas que tienen este organismo, que no tienen la capacidad o que los agarran así de repente para que evalúen algunos casos. No tienen tampoco un mecanismo de investigación. Más bien lo que provocó el mecanismo de protección es dejar en mayor indefensión a los operadores de justicia, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos, porque al mismo tiempo que surge el mecanismo de protección, aparece la Fiscalía de Derechos Humanos para periodistas, defensores y operadores de justicia,
y esto deja en total, deja acorralado a aquellos que ya hemos ingresado, por ejemplo, al mecanismo. Como te hablo en el caso particular del mío, que incluso varios catedráticos de la Universidad de la Escuela de Periodismo dijeron que me saliera del mecanismo en aquel momento. Sin embargo, yo evacué todas las instancias porque ellos tienen el principio de voluntariedad. Ya en el interior, cuando tú formas parte de esto y ellos crean ese mecanismo a la par de la Fiscalía, se reúnen un grupo que está conformado no solamente por la Policía Nacional. En aquel momento, antes del cambio de gobierno, lo formaban las Fuerzas Armadas, lo forma la PGR también, el CONADE, bueno, y otros órganos, ¿no? Ismania, hay un tema que a mí, tú nos dices que el sistema como tal, pues, es bastante discriminatorio. A mí lo que me preocupa en estos momentos... No sirve, y te voy a decir directamente que no sirve hasta donde yo lo he experimentado, que lo último que pude ver o sufrir es que me quitaran las medidas inconsultamente un día sábado antes de la Semana Santa, por decir, y en horas de la noche, cuando ellos mismos me habían dicho que pusiera de apoderado legal a otro defensor de derechos humanos que también está en indefensión, y que el mismo mecanismo posteriormente te cierra la puerta, sí. Te envía a la Fiscalía. Sí, perdón. Ahora bien, mi pregunta es, ¿fue correcta la decisión de la actual ministra de desmantelar este mecanismo y dejarlo prácticamente en cero, o no? Mira, yo entiendo, y yo entiendo aquí dos cosas. Una, entiendo muy bien que han quedado una serie de personas sin trabajo y que esa es la preocupación muy grande que tienen porque se quedaron sin empleo. Pero si tú calculas el grado, el sinnúmero de, creo que son como 500 empleados que habló la periodista Dina Mesa, que quedaban sin trabajo, y está diciendo el jefe, el vocero de la policía, que solo tienen 130 personas con protección. Entonces me parece a mí que es injusto que se esté derogando grandes cantidades de dinero en personas que pueden tener perfectamente, como funcionaba antes, protección por parte del CONADE, quitar esa Fiscalía de Derechos Humanos que hicieron, que es un embotellamiento, es un embudo que te expone más a la muerte. Aquí no se trata solo de velar por los intereses de trabajo de los empleados. Aquí se trata de velar por la vida de aquellos que quedamos en total indefensión. Exactamente, porque al final eso era lo que se pretendía, pues, tener esa garantía de que las personas, obviamente, como les decía, porque mucha gente dice, Ismania y amigos televidentes, ¿por qué los periodistas, por qué los abogados, por qué los defensores de derechos humanos? Pero en realidad son los que canalizan todas esas injusticias en el pueblo hondureño y merecen un tipo. Sabemos también que hay casos de abuso, porque hay personas que han abusado también de estos mecanismos, como tú misma lo dices. Ahora bien, en estos momentos no tenemos un mecanismo de protección. No tenemos un mecanismo de protección. Es que nunca lo que me preocupa es toda la inversión que se hizo, por parte de la comunidad internacional para establecer un mecanismo que lo que vemos al final es un ente burocrático, pero eso lo vamos a abordar después de pausa, así que les pido que no nos cambie, que en breve continuamos con este tema que consideramos muy, muy oportuno conocer diferentes puntos de vista. Ya volvemos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos, pues, por la vía, por la vía Zoom con Ismania Platero, y también ya se va a conectar con nosotros Carlos Ortiz, quien es el presidente de la Asociación de Periodistas de Honduras. Continuamos con Ismania Platero.
Antes de finalizar, hacíamos cálculos matemáticas. Las matemáticas son exactas. 500 empleados y solamente se le brinda protección entre 120 y 130 personas. Lo que tú decías, Ismania, es algo, prácticamente se convirtió esta institución en una oficina de empleo, podemos decir. Bueno, mira, hay que anotar algunas cosas. Si es que la protección, el mecanismo te hace toda una revictimización, un análisis completo y te hurga toda la vida. Al final la protección te la da la policía y el ejército. La policía no cobra ni el ejército cobra. Ellos brindan todo, incluso los vehículos, toda la movilización que hay que hacer. No sé si a nivel interno ellos tienen algunos convenios de dinero, porque siempre que hay esas reuniones, te voy a decir, está la PGR, y si la PGR está ahí es porque suelta algún billetito para para proteger a los operadores de justicia. Ellos solo hablan de dar algún dinero cuando te movilizan y te dicen, si usted tiene peligro inmediato, lo vamos a llevar unos 3-4 días a un restaurante de la ciudad, en donde usted tiene que dormir ahí una semana y después vemos dónde lo metemos. Pero tienes que dejar tu casa, abandonarla en condiciones casi deplorables. Hay una cantidad muy grande de periodistas, incluso unos que fueron asesinados frente a las cámaras de televisión, como en el caso del periodista de Comayagua, sí, el caso de la periodista de Olancho, y que estos casos quedaron en completa impunidad y él públicamente pidió protección del mecanismo, pero jamás se le brindó la protección. Y muchos otros que han solicitado también protección al mecanismo, que el mecanismo ni la policía han hecho una investigación para tomar la decisión de determinar y decir, quitémosle la seguridad, porque mientras la policía y su Dirección de Investigación Criminal, que es el talón de Aquiles de la investigación y la seguridad en Honduras, no hagan captura o no resuelvan el delito por el cual tú estás pidiendo una protección, no es posible que dejen a la persona sin este resguardo. Sí. Está comprobado que a nivel de todos los países, los periodistas, defensores y aquellos procuradores y abogados son asesinados más bien después de que el mecanismo les ha quitado la protección. Y Honduras, hasta ahorita, te diré, es responsable el Estado de Honduras, es responsable este equipo y esta ministra, que aunque agarró ya el caso y lo está viendo solo desde el punto de vista laboral, pero es responsable de cualquier cuestión que ocurra a cualquiera de los defensores de derechos humanos, periodistas u operadores, a que se les ha quitado de manera inconsulta sus medidas de protección. Sí. Al menos muchos ya lo tenemos este caso a nivel internacional en la Corte. Se ha avisado a algunos también al Departamento de Naciones Unidas y de los Estados Unidos para que esto que no sirve, porque esto bien lo puede seguir haciendo el CONADE, para eso fue creado el CONADE. Sí, ese es el punto de la burocracia. Tenemos también a Carlos Ortiz, él es el presidente de la Asociación de Prensa Hondureña. ¿Cuál es la posición de esta organización, Carlitos, en torno a lo que está sucediendo sobre que en estos momentos no tenemos un mecanismo de protección a periodistas, abogados y defensores de derechos humanos? Carlos. Carlitos, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tenemos problemas de conexión con Carlos Ortiz, quien vamos a tratar de establecerla por otra vía en estos momentos. Pero como lo decíamos, Ismania, esto es muy importante porque si nosotros miramos dentro de la estructura que tiene el sistema de protección, hablan de un Consejo Nacional de Protección, un comité técnico del mecanismo de protección, una dirección general del sistema de protección. Estamos hablando 3 unidades dentro de un mismo sistema, pero que al final no funciona. Te cierran la puerta a los 3. Es que ese es el problema al que vamos. El mecanismo se apropió de tu vida,
no te resguarda a tu familia. Y luego la excusa es que tanto la Fiscalía de Derechos Humanos para periodistas y defensores y etcétera, no te puede tomar tu declaración, te remite a los mismos entes que quizás tú has denunciado. El CONADE tampoco se hace responsable de darte tu protección, te dejan en total indefensión, porque mientras estés adscrito, solo puedes regresar a este mecanismo si vas con un disparo, si vas sangrando, si te ocurre un atentado, pero aunque lleves una denuncia, que ya se ha documentado incluso en todos los medios, que se lleve la denuncia que tú fuiste víctima nuevamente de algo, no puede ser recibida si no vas con un impacto de bala o algo de gran magnitud que amerite volver a ponerte un acompañamiento o un enlace de la policía o del ejército, porque eso también es consensuado. Si uno quiere, puede pedir un enlace militar o un enlace de la policía. Hoy no, ellos te han dejado cerrado, bloqueado todo tu entorno, entonces ellos mismos te dejan indefenso. Sí, vamos a ver si ya restablecemos la comunicación con Carlos Ortiz. Carlos, ¿cuál es la preocupación que tienes tú sobre todo lo que está sucediendo con este mecanismo de protección a periodistas, en este caso tu área, que es los periodistas? Buenos días, licenciada Emma Calderón, y a sus invitadas especiales. Primero agradecerle a usted porque no había tenido la oportunidad públicamente de reconocerle el apoyo que nos brindó en el año 2015, cuando formó parte en aquel momento de los medios de comunicación y donde la Asociación de Prensa Hondureña estaba excluida en el proyecto de ley para formar parte del Consejo Nacional de Protección. Y ustedes, colegas periodistas, fueron muy fundamentales para que se incluyera por parte de la Comisión de Derechos Humanos a la Asociación de Prensa Hondureña. Y fue así que en la ley que se publicó y se aprobó y se publicó, ahora somos parte del Consejo Nacional de Protección. Bueno, nosotros en el Consejo Nacional de Protección y el mecanismo de protección o el Sistema Nacional de Protección tenemos muchas falencias. Primero, el tema presupuestario de la pasada administración de Juan Orlando Hernández y de esta administración actual. En aquel momento, en el mes de enero de 2021, nosotros hicimos una propuesta al presidente Juan Orlando Hernández en el sentido de que 10 puntos puntuales: mayor presupuesto financiero para el mecanismo de protección, independizar el mecanismo de protección, dejarlo como instituto con total independencia administrativa y financiera. Eso no tuvimos ninguna respuesta de parte del Poder Ejecutivo, a raíz de muchos y fatales asesinatos de periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros teníamos cifrado alguna esperanza con este nuevo gobierno que preside Xiomara Castro, porque creíamos que iba a cambiar el fortalecimiento del mecanismo de protección, dotándole de mayor presupuesto, ya que el mecanismo de protección había estado fortalecido a través de una tasa de seguridad con 10 millones de lempiras. Pero con la llegada de la señora Natalia Roque como secretaria de Estado en los despachos de derechos humanos, la situación vino a cambiar totalmente. Fue así que desde el inicio se habló de estructuras criminales, y donde ahí en esa secretaría lo que hay son obreros especialistas en los temas puntuales de defensoría de derechos humanos, de análisis de riesgo, y eso es el personal que ha sido destituido últimamente en forma brusca, sin un proceso de inducción a los nuevos funcionarios que han llegado. Eso nos ha preocupado en el Consejo Nacional de Protección, con la situación ya planteada del mes de marzo, cuando los gremios, que incluye el Colegio de Abogados, Colegio de Periodistas, Asociación de Prensa Hondureña y la sociedad civil, decidimos retomar o asumir la funcionalidad de la coordinación del Consejo Nacional de Protección, que le correspondía a la sociedad civil. En ese momento se decidió internamente que el señor Donny Reyes, de la comunidad LGTBI, que forma parte del Consejo Nacional de Protección, fuera el que coordinara el Consejo Nacional de Protección. Eso incomodó muchísimo a la señora ministra de Derechos Humanos,
Natalia Roca, y fue ahí que comenzó la situación de radicalismo, confrontaciones, usurpación, violación de derechos humanos y violación incluso a situaciones íntimas de el colega periodista, del colega coordinador del Consejo Nacional de Protección, don Israel. Ha venido la situación muy precaria en el mecanismo de protección, aparte de la falta de presupuesto, y fue así que en la última reunión del 15 de julio la situación vino a explotar. De tal manera que decidimos en forma unánime los gremios y sociedad civil retirarnos temporalmente mientras no se garantizara el respeto a los derechos humanos, el respeto a la ley y la no usurpación de funciones, porque se ha abrogado la señora secretaria de Estado en Derechos Humanos, que es única exclusivamente para toma de decisiones. Si bien es cierto, ella es del Poder Ejecutivo, nosotros somos únicamente miembros del Consejo Nacional de Protección que desempeñamos nuestras funciones en forma de orden porque así lo establece la ley. Bajo ese esquema se ha venido la situación en crisis del mecanismo de protección y nos preguntamos cómo es posible que en forma abrupta, en forma brusca, se hayan cancelado 14 personas fundamentales del mecanismo de protección donde se tiene el análisis respectivo. Sí, Carlitos, Carlos, ¿tú no estás de acuerdo que se haya despedido a estas personas? No, yo en lo personal no. Si bien es cierto, debería ser en un proceso de transición, de inducción y de capacitación a los nuevos funcionarios, pero siguiendo el debido proceso. No se estableció el debido proceso de estos 14 personas que fueron destituidas. De repente tienen dualidad de funciones, pero ¿qué debió haber hecho la ministra? En una reunión del Consejo, manifestar que habría que revisar y nombrar una comisión, como siempre se nombran comisiones en el Consejo, para evaluar al personal. No, yo creo que ahí hay un propósito muy político de llevar a sus activistas políticos al mecanismo de protección, y donde nosotros también lo hemos denunciado ya, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CID, esta situación que está atravesando, igual que a la Reporteros Sin Fronteras con sede en Brasil. Esta situación viene a poner en precariedad al mecanismo de protección de Honduras. Sí, y esto sumamente nos preocupa. Tenemos dos mensajes que quiero compartirlos con ustedes porque yo creo que es muy importante también no solamente ver las posiciones de los gremios, sino que también de los televidentes que nos están viendo justamente en estos momentos. Dice, lo malo es que solo benefician a ciertos sectores y si se va a proteger a alguien, debe ser a todos. Además, el mecanismo no funciona. Veamos lo que dice el próximo mensaje. Dice, buen día, licenciada Calderón, a sus invitados. Quiere referirme al mecanismo de protección, el cual está inoperante gracias a los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede acusar a nivel internacional a la actual titular de esa Secretaría de Derechos Humanos, ya que es parte de un convenio internacional que se creó este mecanismo a través de la Ley de Protección a las y los defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia? ¿Qué nos dices de esto, Itzmania? Bueno, yo te comento de que primero hay que hacer y tienen que presentar y están obligados todos los que integran esta junta a dar un informe. Ya no tenemos esta ley de secretos de Estado y se necesita saber en qué han empleado gran cantidad de dinero que ha entrado a ese mecanismo de protección, que no solamente es la tasa de seguridad, sino fondos de diferentes proyectos destinados para proteger la vida y que no ha sido, y estoy de acuerdo con la opinión de otro que habló, que escribió ahí, que no funciona, es inoperante y jamás ha funcionado. Y si hoy que estamos empezando un nuevo gobierno, donde no se nos ha dado a conocer el informe del antiguo mecanismo y de sus autoridades, además de cuánto dinero están recibiendo, que ya entendemos que van a decir que están recibiéndolo en cero, como todas las instituciones, eso no es lógico. Miran, hay documentos muy claros donde no pueden justificar que todos esos 150 o 130 que están recibiendo beneficios
de la policía estén con carros blindados. Si lo son personas que tal vez son funcionarios o personas en tu caso, Ismania, del mecanismo. Sí, Ismania, en tu caso, ¿a ti te dieron carro blindado? No, en mi caso solamente me dieron 2 metros de serpentina. Te voy a decir que yo pude haberlos comprado. Lo que hicieron en mi caso fue investigar toda mi vida, me revictimizaron. Y cuando yo tuve problemas, tuve que recurrir al general Amílcar Hernández y a otros generales, que no puedo mencionarlos a todos porque ni me acuerdo. Cuando quiso ayudarme el ejército, le estaban diciendo al ejército que no se podían mover porque no había dinero para combustible. Cuando el ejército a mí me dijo que ellos no cobraban y jamás me cobraron a mí nada. Entonces, desde ahí hay irregularidades. Sí. Yo tuve en su momento también la oportunidad de tener enlaces con la policía y la policía jamás cobró, y lo que hace la policía es llegar a tu casa, estás firmando un libro y te están tomando fotografías. Incluso recién me tocó volver a vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, esto es terrible porque te ponen más bien te exponen más, estas fotos las están pasando a alguien. Y otra cosa, ¿cómo te va a estar evaluando tu peligro un analista? Los analistas que tienen el mecanismo y que ha tenido el mecanismo no son las personas idóneas. Yo tengo en mi poder un análisis de riesgo donde ni siquiera, oye bien, los nombres de las personas que estaban custodiando están bien escritas, donde esta información se filtró incluso, y donde el mismo CONADE se negó a entregar copia de mi expediente personal, por ejemplo, y desaparecieron los expedientes. Sí. Entonces, Ismania, me gustaría, el tiempo se nos está agotando, sí me gustaría con Carlos Ortiz. Carlitos, varios sectores dicen que se necesita una auditoría forense porque hay que ver también, vemos que al final pues el sistema de protección no funcionó como debía. Se debe hacer una auditoría forense, pero tú denunciabas también de que lo que quiere el gobierno actual es meter sus activistas políticos. En efecto, colega Emma, sí estoy de acuerdo que hay que hacer una auditoría forense en el mecanismo de protección. Totalmente de acuerdo. Que no ha funcionado, discrepo totalmente. Sí ha funcionado, aunque sea parcial. Nosotros tenemos 26 periodistas y comunicadores sociales protegidos por el mecanismo de protección. Si bien es cierto, es una ley que limita, pero protege a defensoras y defensores de derechos humanos, defensores de tierra, minería, y periodistas, comunicadores sociales, abogados, operadores de justicia, que son los grupos más vulnerables en el tema de derechos humanos. Los defensores van incluidos en su mayoría. No sé por qué Ismania está manifestando que prácticamente no funciona. Sí funciona. De repente no lo que uno esperara de ese mecanismo de protección. Y lo otro es lo siguiente, y quiero que quede muy claro. Tiene que haber un nexo causal, según la ley de protección, para poder dar protección a defensores y periodistas y comunicadores sociales. Si no hay ese nexo causal, no es posible poder admitir. ¿Qué significa nexo causal? Que si Carlos Ortiz comete una situación de violación de derechos humanos o un crimen, no es que voy a estar protegido por el mecanismo de protección, es en el ejercicio de nuestra profesión de periodista. Así que sí hay que hacer muchas mejoras, y el personal del mecanismo de protección que fue cancelado fue formado por la Unión Europea, por la organización Freedom House, con fondos o recursos financieros de USAID. Así que así ha habido una calificación y una profesionalización de los cesanteados en el mecanismo. No es cualquier activista del grupo pasado o del gobierno pasado que ingresó ahí. Si bien es cierto, no el 100%, y no soy quien para estar defendiendo a las personas que ingresaron de la pasada administración, pero sí ha habido una profesionalización en el desempeño de sus funciones. Sí. Gracias, Emma. Bueno, muchísimas gracias a ti Carlitos, y a ti, Ismania, porque es un tema, diferentes puntos de vista, pero eso se trata, de conocer esas voces que aunque no coincidan, pero que el pueblo hondureño conozca realmente la realidad. Y voy a leer un último mensaje que con esto cierro el programa. Dice, les preocupa el trabajo de los 500 nacionalistas, pero no la protección de todos. Al final,
Esos solo son elefantes blancos. Y con esto terminamos hoy Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias a nuestros invitados. A ustedes 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Recuerde que nos puede ver en repetición a las 11 de la noche, siempre por los canales de BTV y a través de todas nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias. Les espero mañana nuevamente aquí en punto de las 7 de la mañana en Diálogo de Impacto.